Vamos a rogar al Señor que tome el control de esta predicación. Si hay algo que tú necesitas del Señor, que si hay algo que Dios tenga que decir a tu corazón, es el momento para que tú ahí, desde tu lugar, tú le pidas al Señor que te hable, que consuele, que fortalezca lo que tenga que ser fortalecido en tu vida. Es el momento para que tú confíes plenamente en Él. Él tiene control de las cosas. Él te ama profundamente. Padre bendito, gracias por este día. Gracias, Señor, por el primer día de la semana que nos permites hoy poder estar aquí con un corazón dispuesto a que tú hables, a que tú digas lo que tengas que decir para mi vida, mi Dios. Tú sabes mis necesidades, tú sabes mis luchas, tú sabes mis batallas y las pongo en tus manos. Que a través del mensaje de hoy, Señor, tú puedas hablar a mi corazón y que sigas obrando en él. Y haz de mí un corazón entendido. Hazme un corazón manso y humilde, dispuesto para obedecerte todos los días de mi vida, Padre. A ti sea la gloria, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos viendo el Pentateuco y estamos en el segundo libro, que es Éxodo. Y quiero que me acompañes al capítulo 29. Al capítulo 29 de Éxodo. Y vamos a aprender hoy algunas cosas que creo que son de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Dice el título del capítulo, consagración de Aarón y de sus hijos. Creo que hemos aprendido o tal vez no ha sido claro el mensaje de quién se consagra, cómo es que yo me puedo consagrar a Dios. No es una decisión personal. Tú y yo no nos consagramos a Dios, es Dios quien consagra. Es decir, es Dios a través de su Hijo que yo pongo mi vida y está para que Él se sirva de ella, la use como Él quiera. Eso es algo bien importante porque parece que yo decido si me consagro o no. No, quien te consagra a Él justamente es Dios. Y Dios se apoya justamente en la obra perfecta de su Hijo, Jesucristo. Y quiero que vamos a empezar a poner una marca a Éxodo porque vamos a estar a Éxodo capítulo 29. Pero quiero que vayamos, antes de iniciar a leer el capítulo 29, quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo 6, versículo 44, que seguramente tú tienes ya subrayado. Y dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que nadie puede llegar al Hijo si el Padre no lo lleva a Él. Quiere decir que si tú llegaste a Cristo es porque el Padre te llamó y te trajo a su Hijo. Y dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora bien, ya entonces no busqué yo a Dios. Dios me buscó a mí. Dios fue el que me hizo el llamado. Lo digo esto y soy muy enfático porque desgraciadamente, como lo dijo mi hermano en el devocional del diezmo y ofrenda, muchas veces nos sentimos con la capacidad, el orgullo de ser yo el que escogí a Dios. Y no, yo los elegí a vosotros, dice Jesús. Amén. Ahora bien, quiero que vayamos a Hechos, capítulo 9, versículo 15. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Vea lo que dice aquí el pasaje. Dice, el Señor le dijo, ve
Porque instrumento escogido me es este. ¿Está hablando de quién? De Pablo. Ve, le está diciendo esto el Señor a Ananías. ¿Se acuerdan cuando Pablo quedó ciego porque se le presentó justamente Jesús? Y en ese momento el Señor le estaba dando la orden a Ananías que fuera y que a través de él como instrumento de Dios iba a recobrar la vista. Pablo dice, ve entonces, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién habló? Jesús. Y Jesús fue el que entonces escogió ¿a quién? A Pablo. ¿Quién te escogió a ti? ¿Quién te consagró a él? Él mismo. Él mismo hizo que tú te consagraras justamente a él. Y tú estás aquí por él. Porque él te llamó, porque él te eligió, porque él te escogió. Y eso debería cambiar completamente todo nuestro panorama del cómo hoy estamos o cómo nos acercamos justamente a Dios. Otro pasaje. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién habló? Dios a través de la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién apartó a Saulo de Bernabé? Dios. ¿Quién te apartó a ti? ¿Quién te eligió a ti? ¿Quién te consagró a él? Él mismo. Y lo dejo muy enfático porque realmente quiero que hoy vivas una relación con Dios completamente consagrada a Él, porque Él fue el que te llamó y Él te está consagrando a Él. Y si tú lo amas a Él y te entregas a Él es porque Él mismo está trabajando en ti. Obviamente tú le pides a Dios que ponga en ti un corazón entendido. ¿Y qué es un corazón entendido? Dispuesto a escuchar, dispuesto a obedecer de manera mansa y humilde. Eso es justamente un corazón entendido. ¿Se acuerdan quién pidió ese deseo, ese anhelo, esa petición? El rey Salomón. Bien, después dicho esto, hay otra parte importante que está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, quiere decir que es Él el que te conoce a ti. Y no está hablando de que sepa dónde vives, qué oficio tienes o qué profesión tienes, cuántos hijos tienes, cuál es tu nombre completo, quiénes son tus padres. A ese conocimiento no se refiere justamente Pablo. Aquí dice, el Señor conoce a los que son suyos, a los que han aprendido a escuchar su voz y que Él conoce a Él y además ellos lo siguen. Y es una gran diferencia. Ahí, cada vez que tú te vas a la Biblia, Dios va poniendo filtros. Si Él preguntara, ¿cuántos me aman? Y muchos levantarán la mano y dirán, amén. ¿Cuántos guardan mandamientos? Entonces ya no todos dicen amén, ni todos levantan la mano, solo algunos. ¿Quiénes están dispuestos a servirme? Nuevamente, habrá menos que levanten la mano y digan amén. Porque Él conoce solamente a los que son suyos. Ahora sí, vamos a Éxodo, capítulo 29. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes.
toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. ¿Te das cuenta lo que implica el estar consagrados a Dios? Implica sacrificio. Y ese sacrificio Dios lo dio, Dios lo hizo. Hoy estamos aquí justamente por ese sacrificio que hizo Dios a través de su Hijo en la cruz. Aquí dice, ¿cuántos animales, cuántos sacrificios fueron? 3. 3 sacrificios. Entonces quiere decir, para mí la enseñanza es que si Cristo fue sacrificado por Dios para la reconciliación con el pueblo o con todo el mundo, para mí la enseñanza está clara. Si Él murió por mí, yo tendría que morir por Él y dejar todo en las manos de Él y Él que haga su perfecta voluntad en mí. Esa es la enseñanza. Yo no condiciono a Dios para yo servirle, yo no condiciono a Dios para amarlo. Él me amó de tal manera que se entregó a sí mismo por mí. En una muerte sacrificial. Y por eso el título de la predicación es el amor sacrificial. No puede haber amor si no hay sacrificio de por medio. Eso tienes que aprenderlo. Si no hay un sacrificio en eso que se ama, entonces no es un amor verdadero. Porque Cristo nos amó con un amor sacrificial. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la extensión de ese amor fue a través de la gracia. Ese favor inmerecido que todos no merecíamos. Y por su gracia y por su voluntad y por su misericordia, hoy somos salvos. Eso no tendría que llenar tu corazón de un gran agradecimiento. Y es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, de ese amor sacrificial. Y esto nos recuerda un tanto de lo que hablaba justamente Moisés, de la regeneración y la renovación de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque al final del versículo 4 dice, y los lavarás con agua. ¿Dónde se lavaban? En la fuente de bronce. ¿Dónde estaba esa fuente de bronce? En el atrio del tabernáculo, antes de entrar al lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo. Justamente lo mismo. Si queremos tener un acceso al lugar santísimo, antes tenemos que ser lavados. Miren, vamos a ver lo que dice justamente Ezequiel, porque también él anunció el nuevo nacimiento que iba a suceder en la vida de la iglesia. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y esparciré sobre vosotros, ¿qué dice ahí? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuántas veces está la palabra limpiar? Quiere decir que entonces habla de una prefigura de la regeneración en el Espíritu Santo. Porque la obra de salvación ¿de quién es? Del Espíritu Santo. ¿Quién te regenera? El Espíritu Santo. ¿Quién te renueva? El Espíritu Santo. ¿Dónde habla justamente el Nuevo Testamento de la regeneración y la renovación?
Y ahí nos vamos directamente al libro, la carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Y aquí Pablo nos habla cómo en su tiempo y en su forma obra el Espíritu Santo. Dice aquí cómo es que llegamos nosotros a tener la salvación en nuestra vida. Dice en el versículo 5, nos salvó, así dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo nos salvó? Como una suprema acción de su amor, porque de tal manera amó. Fue una suprema acción. No solamente Dios dijo, Dios hizo. Muchas veces hablamos de amor, pero solo hablamos y no hacemos, no demostramos. Y hay una gran diferencia entre decir y hacer. Sea congruente el que tú digas, amo a Dios, entonces demuestra que amas a Dios, con hechos, con obras, que glorifiquen justamente su nombre. Bajamos de nivel. ¿De qué le sirve a tu esposo? ¿De qué le sirve a tu esposa? ¿O de qué le sirve a tu hijo? ¿O de qué le sirve a tu padre que dices que lo amas cuando tus hechos son completamente diferentes a lo que tú dices que sientes por ellos? ¿No debería ser congruente? Que si yo amo me preocupo, que si yo amo oro, que si yo amo demuestro, que si yo amo apoyo, que si yo amo suplo. Una gran diferencia entre el decir y el hacer. Y Dios nos lleva justamente al decirlo y al hacerlo, como Él justamente lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Lo dio o no lo dio? ¿O fueron palabras? Lo dio. Y lo dio completo. Completo. Cuando Dios te da algo, lo da completo. Dio a su Hijo unigénito, el que no escatimó ni a su propio Hijo, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Dios no escatimó. Y ponte a pensar en algún momento si tú escatimas hoy el amar a Dios. A veces nos captamos con decir yo te amo, Señor. Entonces la pregunta que haría Jesús, ¿por qué no me sigues? Si tú dices que me amas, ¿por qué no me sigues? ¿O por qué me sigues cuando tú quieres y no cuando yo lo necesito? Cuando Jesús le habló a sus discípulos, por los cuales estuvo orando toda la noche, se acercó y les dijo, síganme. Y dicen las Escrituras que dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué te falta a ti que dejes para seguirlo a Él? Sería bueno que tú ahí te preguntaras en tu cuaderno, tu apunte, ¿qué me falta realmente dejar para seguirlo a Él, como Él me demanda que lo siga? Y si queremos estar consagrados a Él, ¿habrá algo más importante que el consagrarte a Dios? Porque mucha gente se consagra a su trabajo, mucha gente se consagra a la escuela, mucha gente se consagra a la materia, mucha gente se consagra al negocio y deja en segundo lugar a Dios. Entonces no estás consagrado a Él. Porque dice que lo tienes que dejar todo. Y tengo que dejar de trabajar, tengo que amar a mi esposa, tengo que dejar de amar a mis hijos. ¿Es lo que dice la palabra? No, lo que tengo que hacer es priorizar. ¿Qué es primero? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que dicen las Escrituras. Luego, entonces, ¿qué parte no he entendido yo? ¿Por qué lo pongo siempre en segundo lugar? Primero como yo y después que coma de lo que yo dejé. ¿Cómo se escucha eso? Que alguien te invite a su casa y que diga, eso fue lo que dejamos ayer, cómetelo, es para ti. ¿Cómo te sentirías? Es lo mismo que hacemos muchas veces con Cristo. Te doy lo que
me sobra, no lo que realmente te mereces como el primer lugar en mi vida. ¿Cuál era la paga del pecado? Entonces, ¿qué merecemos? Porque la paga del pecado. ¿Y qué hizo Jesús? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío de antes de que venga Jesús o antes que tú partas a Él? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuáles son tus oraciones? ¿O cuál es tu oración que está dentro de lo que tú siempre le pides? ¿Cuál? Permíteme llegarte a amar como tú me amas, Señor. Enséñame a amarte como tú lo haces conmigo. Creo que sería una buena petición que tuviéramos todos los días de pedirle eso al Señor. A veces necesitamos que Él nos enseñe cómo se debe amar a Él. La Biblia demanda una obediencia absoluta a Cristo. Y nadie será justificado si no es a través de Cristo. La ley no justificaba. ¿Para qué Dios permitió la ley? Para mostrar el pecado. Para que tú y yo supiéramos que estamos en pecado y que el pecado produce muerte, separación. Romanos capítulo 3. Versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí lo dice claramente, ¿por qué fue que Dios permitió la ley? Justamente para eso, para que todos supiéramos que somos pecadores. Y yo necesito justamente ser perdonado. Y solamente ese perdón tiene que venir de parte de Dios. El único que puede perdonar los pecados es Dios a través de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Y vean qué tan complicado es cumplir la ley. ¿Cuál fue el primer mandamiento de Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y la pregunta es, ¿lo amamos así? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo cumplimos? Y la respuesta, si es honesta de parte tuya, es no. Lo entonces que merecemos, la muerte. ¿Se dan cuenta qué tan complicado o qué tan imposible es cumplir la ley de Dios? Porque dice más abajito, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es lo que dice la Escritura. ¿Cómo debería de ser amado Dios? Dios debería de ser amado con una entrega incondicional. Y no hay una entrega incondicional sin dependencia plena. Si no hay una dependencia plena, no puedo decir que yo ya me entregué a Dios de una manera incondicional. Y ambas cosas están unidas, van aparejadas. Una entrega incondicional y una dependencia plena. Y creo que muchas veces se nos olvida justamente cuál es el propósito por el cual Dios me eligió, Dios me escogió.
Si decimos nuevamente a Tito 3:5, dice que Él nos salvó no por obras de justicia, que dice que no hay ningún mérito, no hay ninguna obra que me pueda llevar a la salvación. Tiene que ser a través de los méritos de Cristo. Dice, sino por su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el amor hacia el miserable. Tú y yo éramos miserables, teníamos miseria, estábamos completamente carentes de Dios. Y Él sabía justamente esa necesidad. ¿Quién llegó a Dios? ¿Cómo llegaste a Dios? A través de esa carencia espiritual. Bienaventurados los humildes de corazón. Aquellos que son carentes ¿de quién? De Dios. Y si no tienes a Dios, no tienes nada. Y eso lo hemos dicho en varias predicaciones. Tú puedes tener carro, puedes tener casa, puedes tener ropa, puedes tener comida, pero si no tienes amor, nada somos. Por eso hablamos de un amor sacrificial. ¿Cuál fue el medio que Dios usó justamente para salvarnos? Lo dice ahí mismo. Dice, por el lavamiento de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. El lavamiento de la regeneración es el nuevo nacimiento. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que si no naces en agua o con agua y el Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Qué simbolizaba o qué era la figura del agua? Que mucha gente piensa que es el bautismo en agua, y no es el bautismo en agua. El agua que refiere Jesús es justamente su palabra, el Evangelio. Cada vez que tú predicas el Evangelio, le das a la oportunidad al oyente, al carente de Cristo, que realmente pueda entrar en él salvación. Porque es la palabra misma la que hace que renazca esa persona. Nadie sabe cómo es que actúa la palabra, nadie lo sabe, porque es un acto secreto de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos para dar el mensaje de salvación a través del Evangelio. Y si alguien te preguntara, ¿dónde dice justamente lo que vino a ser Jesús en mi vida? ¿Qué dirías? Búscalo en la Biblia, seguramente lo vas a encontrar. O vas y lo enseñas y le das la dirección completa. Importante eso. La vida de Cristo, su obra redentora, es lo que nos lleva justamente a tener salvación. Y lo aprendemos muy bien porque la paga del pecado es muerte y alguien tenía que morir por el pecado. Y si nosotros queríamos ser salvos, alguien tenía que ser sacrificado, pero alguien que Dios aceptara como sacrificio, y por eso nadie en el mundo pudiera tener las características o las condiciones para aceptarse como ese sacrificio, solamente el mismo Dios, su Hijo. Si alguien hubiera dicho, yo puedo morir en la cruz, no, porque dentro de ti hay pecado, el pecado original. Por eso Cristo no nació. Justamente la enseñanza es que fue de una virgen y fue un nacimiento virginal. Nada tuvo que ver el hombre en ese nacimiento, sino el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy mucha gente que no lo filtra a través de la fe, por medio de la palabra, no entiende eso y no lo cree. Porque es algo grandioso, milagroso, ese nacimiento virginal. Amén. Entonces, si aprendemos justamente, dice ahí que decía Dios, y los lavarás, tanto a Aarón como a sus hijos los lavarás antes de que me comiencen a servir. Entonces nadie puede servir al Señor si antes no nació de nuevo. Esa es la enseñanza. Y a veces le queremos ayudar como pastores, muchas veces le ayudamos a Dios. Déjame te ayudo, Señor, porque sé que tienes mucho trabajo, entonces yo levanto a quien va a servirte a ti.
¿Y qué pasa después? Días después, ese corazón se cansa, ese corazón se fastidia, ese corazón dice, ya no quiero más. Porque fue levantado por el hombre, no fue levantado por Dios. Es una gran diferencia. Y yo no lo entendía hasta que después el Espíritu habla tuya. Yo soy, es mi obra, no es obra tuya. Tú eres un instrumento de mi obra. Es mi obra. Y yo levanto a quien realmente quiero consagrar para mí. Tal vez es fuerte, pero es verdad. Y creo que tenemos que aprender a que a Dios, si Él realmente nos está consagrando para Él mismo, la pregunta es, ¿cómo tendría que hacer ese sacrificio? ¿Cómo fueron las condiciones de cada animal que le tenían que entregar a Dios? ¿Qué condición tenía que tener? Un animal sin mancha, sano completamente, sin arruga, sin defecto alguno. Y yo creo que el pueblo de Israel tenía 2 establos, uno de animales para comer de esos animales y otro para consagrarlos a Dios. Yo pregunto, ¿cuáles eran los mejores? Y la pregunta es, ¿cuál es el servicio que tú le das al Señor? ¿El mismo servicio que tú te das? ¿O hay un servicio especial para el Señor? Porque tal pareciera que fuera como, yo tomo cualquier clase de animal, sea del A o del B, no me importa. A fin son animales. No, es el hecho. Es justamente como el diezmo en la ofrenda. Si voy a dar algo justamente sin que venga de un corazón agradecido, lo demás no sirve. Porque lo que yo quiero es que Dios vea que hay un corazón agradecido por la obra perfecta que hizo en la cruz. Y de eso estoy totalmente agradecido, porque tengo una eternidad asegurada, dicho por Él. Y si Él dijo que Él me vería en la vida eterna, yo lo creo. Ahora vea la gran diferencia. Cuando tú comienzas a vivir, ¿cuándo comienzas a vivir la vida eterna? ¿Cuando estás en su presencia o a partir de este momento cuando tú recibes a Cristo en tu vida? Porque la palabra es muy clara, no mirando las cosas terrenales. No mires las cosas temporales que no te vas a llevar. ¿Y quién te lleva justamente a mirar las eternas? Tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser Dios. Porque Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas. ¿Dónde lo dice? Filipenses capítulo 2, versículo 13, anótalo nada más. Lo entonces, ¿a qué vino Jesús a la tierra? A darnos vida eterna y a perdonar nuestros pecados. Miren, hay una parte que tenemos que aprender, que en la Biblia habla de 3 bautizos. El primer bautizo es en Cristo, cuando yo creo en Cristo. Y cuando yo creo en Cristo, Él me bautiza con el Espíritu Santo, segundo bautizo. Cuando yo ya fui bautizado en Cristo y puse toda mi fe en Él puso en mí su Espíritu, su Santo Espíritu mora en mí. ¿Dónde me va a llevar justamente al Espíritu Santo? A una obra de santificación. Comienza Dios a limpiar mi vida de tal manera que cuando es el tiempo de bautizarme en agua, tengo entonces como testigo qué fue lo que Cristo hizo en mi vida y de dónde me sacó. Yo no puedo bautizarme si no he nacido de nuevo, porque yo ¿qué voy a testificar? ¿Qué voy a decir? ¿A quién le voy a dar la gloria? ¿A quién le voy a dar la honra? Si la gente no ha notado ningún cambio en mi vida. Eso sería como una burla. Si yo realmente comienzo a decir que Cristo está en mi vida y que yo amo a Cristo y que yo hoy mi vida es amar a Cristo, pero mis actos, mis hechos no lo respaldan, entonces estoy siendo una persona mentirosa.
Hay mucha gente que me dice, pastor, me falta todavía meterme más a la palabra, no tengo todos los versículos vivos, estoy en esta lucha. Testifica. Testifica. Porque también el evangelio es sin palabras. La gente tiene que observarte a ti que eres diferente. Diferente. Si tú te comportas como cualquier persona del mundo, entonces, aunque tú me digas que eres cristiano, mejor no lo digas, porque vas a terminar alejando a la gente que hoy se quiere consagrar justamente a Dios. Ahora bien, regresamos nuevamente a Éxodo. Capítulo 29, vamos al versículo 38. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, sobre el altar 2 corderos de un año cada día, continuamente. ¿Cada cuándo se tenía que ofrecer los corderos? Todos los días. ¿Eso de qué habla? ¿Eso de qué habla? Eso habla de un arrepentimiento continuo. ¿Cada cuándo pecamos? Todos los días. Yo pregunto, ¿estás practicando el pecado? Es diferente, es diferente, es diferente. Los cristianos nacidos de nuevo no practicamos el pecado, pero no somos perfectos. De vez en cuando por ahí te ganó la mala mirada, los malos pensamientos creo que son todos los días. El tono de voz no fue el correcto, o de repente decidiste mentir en lugar de haber dicho la verdad, pero no lo practicamos como antes lo hacíamos. El cristiano verdadero es aquel que sabe que si peca hay una separación entre él y Dios. La relación con Dios se fractura. No tiene nada que ver el amor de Dios. Él me sigue amando, pero mi relación con Dios se fractura. Y para que yo pueda restaurar o restablecer esta relación, tengo que pedir perdón, reconocer mis pecados. Lo que no debo de hacer es que si yo robé hoy y le digo, Señor, perdóname porque tomé algo que no era mío, mañana no le voy a pedir perdón por lo mismo, mi pasado. Porque entonces no es arrepentimiento, es remordimiento. Y mucha gente vive en remordimientos, pidiendo perdones aparentes, pero siguen pecando. Y luego dicen, ¿qué tú eres perfecto? Entonces tienen el descaro para preguntarle, ¿tú eres perfecto? ¿Por qué no mejor asumes tu responsabilidad y dices que perdóname por dar un mal testimonio, me voy a esforzar por no pecar más? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la adúltera? Vete y no peques más. Ahí está la palabra. Tenemos que ir creciendo justamente en el amor en Cristo. Si hay un verdadero arrepentimiento es que hay un cambio de mente. Metanoia, cambio de mente a 180 grados, no a 360. Y aquí dice entonces, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Quiere decir que Dios puso justamente ese sacrificio para recordarle a su pueblo que tenía que arrepentirse en todo momento. Y aun sabiendo ellos que tenían un sacrificio anual, aquí está diciendo que tenía que sacrificar 2 animales continuamente. Alguien tenía que pagar el precio por el pecado de ellos, un ser inocente completamente, así como fue Jesús. Hay muchas figuras que nos llevan nuevamente a la vida de Cristo. Cada cuando te arrepientes. El problema de no arrepentirse es que comienza a acumular pecados ocultos. Y recuerda que un pecado oculto te va a terminar enfriando tu relación con Dios. Y es muy notorio cuando la gente comienza a tener menos paciencia, menos gozo, es porque tiene un problema con Dios. Lo primero que se acaba, lo primero que se termina, lo primero que se altera cuando alguien está en pecado es su paz y su gozo. Y con todo el mundo está peleando, y con todo el mundo está exigiendo, y con todo el mundo está del chongo.
porque tiene una mala relación con Dios. Es lo que tenemos que aprender el día de hoy, amados. Y esto nos lleva a otro pasaje. Este pasaje del versículo 38. Bueno, voy a terminar para que veamos el otro pasaje paralelo. Dice aquí, versículo 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Fíjense qué tan importante. Dios estaba asegurando que todo el día completo hubiera arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora bien, siguiente versículo. Además, con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. O sea, Dios ya había dado específicamente cómo tenían que ser sacrificados estos dos animales. Aquí la pregunta es, ¿qué nos quiere decir esto, justamente esto? Si Dios estaba poniendo este sacrificio continuo para que el pueblo de Israel tuviera un arrepentimiento continuo, ¿qué fue lo que nos enseñó Jesús? Y aquí nos vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo voy a volver a leer. Dice, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentido? ¿Cuál fue el sentir de Jesús? ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Si tú sigues leyendo, ve lo que dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante. ¿Cómo Dios ve al hombre renovado o el hombre que fue regenerado y hoy está siendo renovado? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? Como siervo. ¿Y qué es un siervo? Aquel que sirve. Y aquí dice entonces, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que los hombres creados por Dios y que hoy le sirven a Dios, somos siervos. Sigo leyendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? ¿Hasta cuándo debemos ser obedientes? Solo hasta la muerte. Los que hemos nacido de nuevos seremos obedientes eternamente. O sea, lo que quiso decir que justamente venía a cumplir un propósito y un mandato dado por Dios, que él fue obediente hasta la muerte. Porque de ahí él sabía que él iba a resucitar nuevamente al tercer día, iba a estar después sentado a la derecha del Padre. Nosotros hoy tenemos vida eterna, ¿cuándo? Cuando estemos con Jesús o a partir de que lo recibes. Entonces la pregunta es, ¿cuándo tienes que ser obediente? ¿Hasta que llegues con Cristo o desde el momento que tú recibes a Cristo en tu vida? Esa es la gran diferencia el día de hoy. Yo pregunto, ¿debe de haber obediencia aquí en la tierra? Sí. ¿Debe haber luz en la tierra? Sí. ¿Debe haber sal en la tierra? Sí. ¿Quién es responsable de eso? La iglesia. ¿Por qué hoy hay tanta maldad? Pero no hay tanta maldad porque todavía hay algo que lo frena. ¿Y saben cómo se llama eso que frena la maldad hoy en día? Iglesia. Pero si la iglesia comienza a ser corrompida, si la iglesia se comienza a corromper, entonces la pregunta es, ¿qué viene después? Lo que vemos ahorita. Hoy se supone que la autoridad nos tiene que dar ¿qué?
protección, seguridad, apoyo. Y la pregunta es, hoy un policía, un ministerio público, hoy un ministro que no plagia ahí su tesis, ¿no? Un ministro, imagínense, si ya eso está corrompido, entonces ¿a qué nos vamos a enfrentar? Esa es la gran tristeza que hoy tenemos en este mundo, porque no es una cuestión solamente de México o de Metepec, es de todo el mundo. Se está perdiendo la credibilidad. Y si alguien pierde la credibilidad de la iglesia, estamos perdidos. ¿Qué es la columna y baluarte de la iglesia? ¿Qué es? ¿Qué es? La columna y el baluarte de la iglesia, ¿qué es? Vamos a ver. Timoteo. Segunda clase. Vamos a ver. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Hay que ir a teología. Los de teología saben exactamente qué dije. Dice aquí en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la... Ahí contestaban la verdad. ¿Qué se predica en una iglesia? La verdad. Columna, sostén y fundamento. Si Cristo es el fundamento, Cristo es la verdad. Entonces imagínate cuando ya una iglesia comienza a corromperse, cuando un cristiano comienza a corromperse. Qué triste cuando realmente en un lugar donde hay mucha corrupción y hay cristianos en ese lugar y se han hecho justamente como ellos y no ellos como los cristianos. Y el problema es que no hay arrepentimiento. Comienza a dejar de haber arrepentimiento en la vida del cristiano y comienza a haber pecados ocultos y comienza entonces una vida de decadencia. Y comienzas a decaer, hasta que pisas fondo. Y el Dios, sí, en su misericordia te va a levantar. Pero quién sabe cuándo. Pero mientras ya lastimaste a muchos corazones y por ti, o por esos corazones que no han sabido mantenerse firmes en la verdad, han lastimado sus corazones que han querido buscar a Cristo y dices, por ti hoy no me acerco a Cristo. Porque si Cristo eres tú, ¿para qué quiero buscar a Cristo? Me quedo donde yo estoy. Pero cuando es al revés, cuando ven todo lo que está pasando en el mundo y encuentran luz en su vida, dices, yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué hablas diferente? Porque Cristo está en mi vida. Y si tú logras ver un cambio en mí, es Cristo en mí. Amén. Amén. Esa es la gran diferencia, amados. Y por eso tú estás aquí. Porque vienes con retos y desafíos de parecerte cada día más a Cristo. Sigo leyendo. Dice, regresamos nuevamente a Éxodo. Versículo 9, perdón. Versículo 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Aquí dice que dice Dios, yo los santificaré. ¿Cómo es que Dios te santifica hoy? A través del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Y nuevamente regresamos, cada cuando se tenía que ofrecer
Esos dos corderos, uno en la y otro en la. Cada cuando hay que leer la palabra, en la mañana y en la tarde noche. De día y de noche. O yo pregunto, ¿habrá alguien que sepa más de Dios? ¿O habrá alguien que sepa, que se sienta más sabio que Dios? ¿O alguien se cree igual que Dios? Cálmate, Satanás, ¿no? Él quiso ser igual que Dios. ¿Y qué le pasó? Hasta la vista, baby, ¿no? Muchas veces tenemos ese gran peligro. Ay, ¿por qué tengo que leer de día y noche? Pues porque lo dijo Dios. Cállese y hágalo. ¿No? O sea, nos sentimos con la autoridad de decirle al Señor, ¿por qué? ¿Y por qué no? Irreverente este. O sea, tenemos que aprender que Dios lo puso ahí, es que es lo que necesitamos, no lo que queremos. Si fuera por nosotros, aquí habría grillos los domingos. ¿Qué significa? Que no habría nadie. Eso quise decir. No estoy hablando de cri-cri. Tenemos que aprender lo que hizo Jesús justamente y por qué lo hizo y para qué lo hizo. Son cosas diferentes. Y necesitábamos justamente ese sacrificio voluntario de Él. Porque Él no lo hizo a fuerza. Nadie lo obligó. Él mismo lo hizo. Y me gusta mucho esa parte. ¿Quién le quitó la vida a Jesús? ¿No? ¿Quién le quitó la vida a Jesús? Nadie le quitó la vida a Jesús. Nadie. Mire, vamos a Juan. No es porque se me están quedando viendo algunos como, no puede ser. No, fueron los romanos, pastor. No. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Vean desde el versículo 17, con eso terminamos. Dice ahí, Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla. Voy a volver a leer para que lo medites. Dice, por eso me ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me la quita. ¿Quién le quitó la vida a Jesús? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién mató a Jesús? Él mismo se puso a sí mismo. Entonces, ¿cuál sería nuestra enseñanza? Como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿cuál tendría que ser la enseñanza? Que esta vida no es mía, le pertenece a Él. Que todos los que estamos aquí fuimos comprados por precio de sangre. Por lo cual entonces Él es mi Señor, Él es mi amo, a Él le pertenezco. Y haz tu perfecta voluntad en mi vida. Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, en esta mañana te damos tantas gracias porque has hablado en nuestra vida, mi Dios. Tu palabra es clara cuando dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Padre, gracias por tu amor, gracias por ese sacrificio, gracias por tu misericordia. Hoy tenemos salvación justamente por esa obra de redención. A ti te plació, tú quisiste, soberanamente, Señor.
reconciliarnos contigo a través de tu Hijo, lo cual agradecemos profundamente en nuestra vida, mi Dios. Nuestra vida estaba perdida, estaba vacía. No tenía forma, no tenía figura, no tenía nada. No éramos nada, Señor, hasta que te encontramos a ti, hasta que tú nos encontraste a nosotros, hasta que tú nos llamaste. Y hoy comenzamos a tener una imagen y una semejanza de Cristo, Señor. Te ruego que tú sigas obrando en cada vida, en cada corazón. Necesitamos como iglesia que Cristo se haga vida en nosotros. Necesitamos como iglesia que tu palabra se haga vida en nosotros, mi Dios. Y que la vivamos. Que nos deleitemos justamente cuando tú y yo nos hablas a nuestro corazón, Señor. Que esa palabra viva y eficaz, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, por lo que hoy nos das, nos compartes día con día, Señor. Y este día nos llevamos justamente esa tarea como desafío a amarte como tú nos amas. Bendice, Señor, esta semana. Bendice, Señor, mi vida. Bendice mi matrimonio. Bendice a mi familia. Bendice hoy mis manos, Señor, porque están consagrados a ti. Y todo mi ser, Señor, todo mi ser, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, Señor, sean guardados de manera irreverente, Señor. Que sean realmente consagrados para ti, dispuestos para toda buena obra, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Gracias por amarla, gracias por proveerla, gracias por haberla levantado. Y sé que tú estás respaldando esta tu obra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.